Poniendo atención en su estructura poética, descubriremos que la separación de la luz de las tinieblas en el primer día es paralela a la creación del sol, de la luna y de las estrellas que se llevó a cabo en el cuarto día. La separación de las aguas y del cielo en el segundo día es paralelo a la creación de los peces y los pájaros en el quinto día. La aparición de la tierra en el tercer día corresponde a la creación de los animales y del hombre en el sexto día. Ahora, si nos concentramos en el paralelismo que corresponde al primer día, descubriremos la relación que existe de la luz con el sol, y quizá en menor grado, pero también existe la relación de la luz con la luna y las estrellas. El sol es una representación directa de Yeshua. Malaquías 4:20 se refiere al sol de justicia como una referencia obvia al Salvador, es decir, a Yeshua. Nosotros no podemos ver directamente al sol. Lo que sí podemos ver es su reflejo, es decir, su efecto. La luna es el reflejo del sol, de la misma manera que la creación es un reflejo de Dios. Dios es responsable de la existencia de todas las cosas, de la misma manera que el sol es responsable de mantener la vida en la tierra. Sin embargo, no podemos por esto rendir adoración al sol. La Torá nos exhorta a no adorar a cualquier Elohim, sino al que llama único, Elohim Yahweh. Recordemos que el concepto de Elohim, lo que muchas veces en la Biblia se traduce como Dios, no significa Dios realmente. Lo que significa es algo o alguien que es fuerte y poderoso. Desde esa perspectiva, y una vez que nos damos cuenta que la esencia de las cosas creadas radica en que todo salió de la palabra de Dios, y que ya tan solo por eso cada cosa, aún la más inanimada, parece tener una especie de alma que proviene de la fuerza de su origen, más que de su naturaleza en sí misma, si razonamos de esta manera, entonces el sol puede ser también considerado como Elohim. Las personas en la antigüedad así lo comprendieron, y por eso muchos gentiles antiguos le rendían adoración al sol, incluso haciéndole sacrificios. En el sentido estricto de la palabra, ciertamente el sol es Elohim, pero no está para ser adorado. Todo esto puede ser difícil de entender para las personas dentro de un contexto actual, en donde nuestra manera de razonar las cosas está muy alejada del contexto hebreo de las Escrituras. Dentro de nuestro contexto, nosotros estamos acostumbrados a pensar con una mentalidad dual. Esa mentalidad hace diferencia entre lo espiritual y lo físico. Las personas en la antigüedad no realizaban esta separación. El sol, la tierra y el cielo son todos ellos Elohim, tanto física como espiritualmente. Sin embargo, a pesar de que todos ellos pueden ser Elohim, no debemos tratarlos como seres superiores, ya que eso sería limitar el genio creativo de nuestro Padre, quien es verdaderamente el autor de todas las cosas creadas. Pablo lo explicó a su manera. Vamos a ver un pasaje del libro de los Hechos, capítulo número 17. Estamos viendo cómo es que en algunas ocasiones las personas pueden distorsionar o pueden desviar el objeto de su adoración debido a un malentendido en cuanto a los conceptos de Dios. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en el capítulo número 17 del libro de los Hechos y te voy a pedir que busques el versículo número 22. Capítulo 17, versículo número 22. En este pasaje, Pablo está en Atenas, un lugar que está sumido en la idolatría, pero además está lleno de los pensadores más respetados del mundo griego. Aquí Pablo explica por qué Dios no puede ser adorado de una manera desviada, es decir, no podemos pretender adorar a Dios adorando cosas creadas, ni mucho menos cosas creadas por las manos de los mismos hombres. Hechos capítulo 17, versículo número 22.
Te lo voy a leer, dice de la siguiente forma. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. El Areópago era un lugar en donde se reunía un grupo de filósofos líderes. Esa palabra Areópago significa el Alto de Marte, un dios pagano. Este grupo de filósofos estaban interesados en saber qué era lo que Pablo tenía que decir, y ya le habían pedido que explicara sus enseñanzas. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción: al Dios no conocido, a que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. No debemos olvidar que Pablo está hablando con los más intelectuales y respetados de la ciudad, y muy probablemente de todo el mundo griego. Este es el encuentro entre dos culturas diametralmente opuestas. Por un lado, tenemos al representante del Dios de Israel, y por el otro, los respetados intelectuales del mundo griego. Pablo empieza por decirles que ha observado que son muy religiosos, porque ha visto sus santuarios. Aquí Pablo se ve muy hábil, no aprobando, pero tampoco desaprobando la religiosidad de los atenienses. Pablo realmente les está diciendo: ustedes son muy dados al culto religioso. Esto lleva un objetivo por parte de Pablo, un objetivo conciliador. Después de esto, Pablo plantea la introducción para hablarles del Dios de Israel. Las personas de Atenas habían hecho tantos ídolos que terminaron por pensar que muy probablemente había un Dios del cual ellos no tenían noticia. Y pues como no querían quedar mal con ningún Dios, decidieron hacer un altar al Dios no conocido. Pablo se está dirigiendo a un grupo de politeístas que le habían acusado de predicar acerca de dioses nuevos, y Pablo, haciendo gala de una gran audacia, les está diciendo: no, les vengo a hablar de ese Dios al cual incluso ustedes ya le hicieron un altar. Ahora Pablo debe presentar evidencias que comprueben que ese Dios no conocido es el Dios verdadero. Vamos a leer lo que dice Pablo en el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo dice: Dios creó los cielos y la tierra. Dios es independiente de su creación. Esto quiere decir que Dios no necesita nada de aquello que ha creado para seguir siendo Dios. Dios no trabaja por necesidad. Todos nosotros somos el resultado de las influencias que hemos recibido en nuestra vida. La influencia de mis padres, la influencia de las escuelas, la influencia de las ciencias. Puedo explicar todo lo que tiene que ver conmigo en función de las influencias que he recibido. Pero Dios no puede ser explicado. Ninguna influencia exterior ha hecho que Dios sea lo que es. Todo lo que Dios es, siempre lo fue. Todo lo que Dios es, siempre será. Uno no puede añadirle nada que lo mejore, ni podemos quitarle nada que lo disminuya. Todo lo que Dios es, lo es por ser Él quien es. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Esta frase del versículo número 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, esto no contradice en absoluto el concepto del Ein Sof. De hecho, lo está confirmando. Dice: como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. De esta manera Pablo explica que el hombre no debe hacerse ídolos de Dios. Versículo 30. Pero Dios,
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora Pablo está en posibilidad de llamar ignorantes a estos intelectuales, pero no lo hace con el fin de insultarlos, sino de despertar en ellos la conciencia de pecado, para que puedan estar habilitados para regresar, es decir, para arrepentirse. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Esto quiere decir que en cuanto estos griegos empezaron a escuchar de parte de Pablo acerca del testimonio de la resurrección de Yeshua, pues estos griegos que eran escépticos respecto a la resurrección, pues prácticamente decidieron terminar dando por concluido el asunto. Sin embargo, el versículo 34 dice, más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Ok. Bueno, esto quiere decir que el Dios de Israel, el Padre de Yeshua, lo que hemos nosotros llamado Ein Sof, no puede ser definido o limitado a un modo de representación. Por este motivo, es tan abominable ante los ojos de Dios que se le pretenda adorar a través de ídolos, imágenes, esculturas o incluso a través de lo que vemos en la naturaleza. Esta es la base de la idolatría. Las personas toman una característica o representación de la fuerza de la creación y la convierten en un objeto de adoración. Pueden representarlo como el sol, como la luna, como un simple árbol, como una vaca. Incluso se da el caso de la adoración dirigida a animales. O incluso se pueden referir también a personas, que es dentro de la religión romana lo más habitual. Pero todos ellos, todas estas representaciones, no son otra cosa sino parte de algo infinitamente mayor. Por ello, se convierten en objetos indignos de culto y adoración. La Torá establece con claridad que Elohim Yahweh es el único que debe ser adorado. Un aspecto de nuestro Dios creador que va más allá del acto de la creación, es que ahora el acto de la creación forma parte de la historia. Pero Dios puede situarse en cualquier lugar en el tiempo para observar su acto de creación desde una perspectiva muy diferente a la nuestra. En el versículo 1:4 del Génesis, Dios lo hace y observa lo que su conciencia está produciendo. Entonces señala este estado superior que ya se encuentra dentro de la creación. Debemos notar que la Biblia no dice que Dios dijo que la luz era buena, sino que dice que Dios vio que la luz era buena. ¿Cómo podemos saber que la luz era buena? Por la secuencia de sus actos. Una vez que descubre que la luz es buena, decide que no puede tener relación con la oscuridad. Y por este motivo llevó a cabo la separación entre ambas. Como también vio que no podrían ambas, la luz y la oscuridad, servir en confusión. Entonces Dios decide establecer un límite para la luz, a lo cual le llamó día. Y también estableció un límite para la oscuridad, a la cual le llamó noche. Es así como surgió el primer día, al que Dios llamó Ejad, el cual, como estudiamos la semana pasada, empieza por la oscuridad. Y fue la tarde y la mañana, Ejad, que quiere decir uno. Oremos para terminar este estudio. Padre Celestial, gracias mi Señor que nos permites terminar este estudio y entender cuál ha sido nuestro origen y cuál es nuestro destino. Gracias Padre porque hoy hemos sido iluminados con el resplandor de tu Torah, porque nos has permitido comprender cómo fue que comenzaron las cosas desde el momento mismo del inicio de tu creación. Te pedimos que nos